Estamos ya en línea con el doctor, el día de hoy, Julio César Castiglioni, hoy para hablar sobre la ley que incorpora disposición transitoria a la ley, disposición transitoria a la ley orgánica de elecciones. Doctor, ¿cómo está? Doctor Castiglioni, buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días, qué gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros. Sí, el día 1 de octubre, en el diario oficial El Peruano, se publicó la ley que incorpora una disposición transitoria a la ley orgánica de elecciones. Esto fue un triunfo de quienes opinamos y que no fueron los congresistas, sino primero nosotros opinamos, opinó Transparencia, opinó el Jurado Nacional de Elecciones, porque los congresistas lo que querían era suprimir las elecciones primarias en el proceso electoral municipal, pero además querían suprimir la vigencia de algunos artículos en que si no pasaban la valla no perdían la inscripción. Hacían varias modificaciones. Ante la crítica nuestra, los demás congresistas se vieron obligados, como Alianza para el Progreso, en manifestar que iban a votar en contra del acuerdo de la Comisión de Constitución para modificar la ley de elecciones municipales. Y entonces lo que se aprobó fue un dictamen en minoría para hacer algunas modificaciones a la ley. Y esto es importante, sí es importante, porque lo que se va, por ejemplo, un tema que se ha hecho llegar, que es el domicilio múltiple, para que se modifique, y esto va a estar vigente hasta el 5 de febrero. Se le ha dado un plazo al Congreso para que pueda hacer algunas modificaciones, donde evidentemente no está aquellas que han sido observadas. Aquellas que han sido observadas como que se supriman las elecciones primarias, la pérdida de la vigencia, etc. Esto es importante porque ya tenemos a puertas el próximo proceso electoral municipal del próximo año, y lo que querían es los partidos integrantes en el Congreso de la República no querían que hayan elecciones primarias. Y esto es preocupante. ¿Por qué? Porque los partidos que están en el Congreso de la República reciben dinero del Estado en función a cada congresista que tiene. Y precisamente es no para financiar el proceso electoral, sino para hacer formación, para hacer bases, es para capacitación de las nuevas figuras políticas, para hacer un trabajo minucioso, formar los nuevos cuadros, y en consecuencia la aprobación de esta ley es importante para que se hagan algunos ajustes de la ley de elecciones, de la ley general de elecciones y la ley de elecciones municipales. Hay un tema que, por ejemplo, se comenta mucho, y es el aporte que han recibido algunos partidos y algunos políticos. Eso es delito, porque hasta ahora se habla mucho de Keiko Fujimori, incluso ha estado presa, ¿correcto?, por el tema de los aportes de Odebrecht, pero sin embargo lo mismo no se hace con Lourdes Flores y otros personajes como Susana Villarán, por ejemplo, ¿no?, que no está presa, está libre, o en todo caso no cuenta con una carcelería, ¿correcto? Pero el asunto es, ¿esto cómo lo podemos interpretar? ¿Ya es delito o no es delito? ¿En el momento que se dio fue delito o no fue delito? ¿No puede explicar un poco la situación, doctor? Evidentemente que si el dinero que se le ha transferido de parte del gobierno para capacitación, para fortalecimiento institucional, es utilizado en otras cosas, como se dice, en maestrías, desde luego que es delito. Le pongo un ejemplo. Pasó en una municipalidad donde la alcaldesa y los regidores, vía capacitación, se pagaron su maestría, 2 años.
y todos terminaron denunciados. Una cosa es la capacitación de 2 o 3 días y otra cosa es una maestría de 2 años. Entonces, el dinero que transfiere el gobierno nacional a los partidos políticos es para capacitar a los nuevos cuadros, para formar instituciones sólidas, para que existan. En simple, es una especie de, si es un partido político, definan su ideología, su programación y tengan una especie de sustento y no esos tipos que van por elecciones y chao y se pasó. Así es para evitar de que haya dinero negro en el financiamiento o dinero mal habido en el financiamiento de los partidos políticos. Pero si este dinero es mal utilizado, la OMPE ahí tiene un trabajo importante que hacer en pedir la rendición de cuentas, que tiene que ser anual. O sea, si en enero te transferí tanto, en diciembre me tienes que rendir cuentas de ese año, como cualquier ejercicio presupuestal, como cualquier declaratoria de ingresos. Nosotros, como empresa, el Estudio Castiglioni es una SA, es una empresa, tenemos que hacer nuestras declaraciones juradas mensualmente y al final del cuento y al año, porque eso es lo correcto y eso es lo que dicen las normas. Los partidos políticos, a igual razón, al recibir dinero, tienen que informar a la OMPE el monto de dinero que han recibido y en qué ha sido destinado este dinero. ¿Qué hacemos con estas elecciones y las denuncias que hay de vacancia para autoridades que están a punto de terminar ya su gobierno? Porque no falta nada para las elecciones. Las vacancias, fíjese el caso muy cercano a ustedes, el caso de Adolfo Campos. Adolfo Campos se presentó a la reelección y en esa época había reelección, terminó el proceso de elección, no lo ganó en octubre y en noviembre lo vacaron. Lo vacaron por haber alquilado el comedor que está en el último piso a su compadre. Su argumento de él era que quien hizo el contrato, quien celebró el contrato fue el gerente municipal. Pero no, pues si el alcalde es el titular del pliego, es la máxima autoridad, por más que delegue una función, quien asume la responsabilidad es el alcalde y el Jurado Nacional de Elecciones lo vacó. Lo mismo pasó en Huari Ancash, el departamento del cual yo soy oriundo. El alcalde de Huari lo vacaron después de haber terminado el proceso electoral. Es decir, la vacancia puede darse hasta días antes de que se pueda dar una transferencia de gestión. O sea, cuando termine la gestión. O sea, todavía se puede hacer, hasta el final. Hasta que termine la gestión, 31 de diciembre. ¿Eso, doctor, le da garantías a las personas para terminar un trabajo o una gestión? O sea, esto es una especie de, podría ser incluso una especie de extorsión, porque fíjese, se presentan 14, 10, 12 candidatos para una alcaldía y quedan pues más del 80% en el aire y son los que están todos los días y todo el tiempo de la gestión reclamando, haciendo, diciendo, difamando, en fin. Y también hay veces que dicen la verdad. Entonces, esto no le da estabilidad a un gobierno municipal, a un alcalde. Bueno, los gobiernos municipales no están exentos de la crítica pública, y por una sencilla razón, porque es la institución que está cerca de la ciudadanía. Y al estar cerca de la ciudadanía están expuestos a la crítica pública, porque tiene que buscar la autoridad ser lo más transparente posible. Y la ley orgánica le da una facilidad. En la ley orgánica se establece el cabildo que había en la colonia, por ejemplo. Y a través del cabildo, dice, la ley orgánica de municipalidad dice el cabildo que puede ser utilizado para determinado fin. Para mí, el cabildo debería sufrir una modificación y debe decir para que se rinda cuentas a la población públicamente de el gasto que se hace en la administración pública, porque la rendición de cuentas que está en la Ley de Control y Participación Ciudadana, la 26.300, es solamente un pliego de preguntas y, como le hicieron a Lucho Castañeda,
y él contesta con sus funcionarios y después lo pone en el papelógrafo de la municipalidad o en el portal de la municipalidad las preguntas. No, debería ser, así como tienen el coraje de tocarte la puerta para hacer campaña, también tienen que tener el coraje de ir a una plaza pública y hacer una rendición de cuentas, con las garantías del caso, que haya la policía, etcétera, y que solamente sea el tema en que se está tratando, para que no se le falte respeto a la autoridad, porque también hay gente muy malcriada que a veces aprovecha de estos acontecimientos para faltar el respeto a la autoridad, y esto no debería ser, y sí se debería rendir cuentas del manejo público que se utiliza a través de los gobiernos locales y regionales. Ahora, en estas elecciones, ¿qué puede impedir o qué puede desanimar o quitar del camino a un candidato o posible candidato a estas elecciones municipales? No, si tengo vocación de servicio, nada, salvo que tenga condena, salvo que tenga impedimentos para postular. Las denuncias hacia una persona que ha sido autoridad significan de alguna forma motivo para que no postule. ¿La gente puede utilizar eso? No, la denuncia, hay un principio en el derecho penal que todos lo conocemos, la presunción de inocencia. Mientras la persona no esté condenada, en consecuencia está libre de cualquier impedimento para poder postular. En el sur de Lima acaban de denunciar y acaban de intervenir sus propiedades del fiscal, ¿no? Él es el presidente, ¿no? De la Junta de Fiscales Provinciales de Lurín, el doctor Ricardo Rojas León. Esto de alguna forma no desvirtúa el silencio, en todo caso, que no hayan sentencias para algunas autoridades que han sido, digamos, denunciadas por la comunidad. ¿A quién le han intervenido su casa? Del doctor Ricardo Rojas León. Él es presidente. No, ¿a qué autoridad? Un juez y fiscal, claro. No, pero ¿a quién? ¿A qué alcalde? No, me refiero al fiscal que ha tenido a su cargo. Sí. Sí, eso se ha hecho noticia. Sí. El fiscal presuntamente está... Esto es la investigación lo hace el órgano de control interno de su propia institución. Así es. Y en consecuencia, si hay una intervención, nadie puede entrar a una casa sin autorización judicial. Solo en flagrante delito. O sea, están matando a una persona y la policía no va a necesitar autorización judicial, entra inmediatamente, rompe la puerta y entra. Pero mientras en otros casos sí tiene que haber una intervención para que vean, o sea, qué cosas hay en el inmueble, porque se puede... ahí lo que se busca es que haya enriquecimiento indebido. Es decir, que mi patrimonio sea mayor a la suma de todos mis ingresos. Entonces, ¿cómo justificas que tengas más patrimonio, una buena casa, un buen carro, si ganas tanto y tienes tantos hijos y tanta responsabilidad? Esto es en base a bienes y en base a pericias. Y por eso se hace este tipo de operaciones que tiene la autorización del juez correspondiente. Sí, pero para llegar a ese tipo de intervenciones, doctor, tiene que haber mucha evidencia. O sea, no es que yo voy y se me ocurrió y ya está. Más aún siendo presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lurín, ¿no? Así es, no tiene que haber, o sea, una investigación preliminar, no tiene que haber indicios, ya tiene que haber elementos de convicción. O sea, cuando el proceso penal empieza con indicios. Entonces es la etapa preliminar. La etapa preparatoria ya es cuando hay graves elementos de convicción que demuestran de la comisión de un ilícito penal. Y ahí va la intervención a las casas, ¿no? Sí, intervención a las casas, levantamiento de secreto bancario, y probablemente ya ha venido la intervención telefónica hace mucho tiempo atrás, que es un arma muy elemental que utiliza la policía con el Ministerio Público, porque solamente un juez puede autorizar que aún no lo suponen. Entonces, ahí, cuando ya han sido intervenidos los teléfonos, entonces
las personas, evidentemente hay una prueba fidedigna que se ha obtenido por la autorización del juez. Si se logra tener evidencia, como el caso de la intervención, muchas propiedades, ¿no? Digamos, ¿qué corresponde? ¿Que quede libre? ¿Que lo detengan? No, aquí se invierte la carga de la prueba, porque el Estado debe de probarme que soy culpable para condenarme, el Estado, el Poder Judicial. Pero en estos casos de signos exteriores de riqueza, de desbalance patrimonial, se invierte la carga de la prueba. Yo tengo que demostrar que esos bienes lo he comprado con mis ingresos, herencia, préstamos, fideicomiso, donaciones, etcétera. O sea, tengo que demostrar, ahí la carga de la prueba se invierte porque tengo que demostrar de que ese bien que tengo tiene una procedencia lícita. La última pregunta, y disculpe la uso. ¿Por qué en otros casos se ve que a una persona que interviene en sus propiedades y ven que hay algo de evidencia, inmediatamente queda detenido, hay prisión preventiva? En este caso, ¿por qué no? Que probablemente lo que están haciendo, ahí yo tengo un cuestionamiento con la detención preliminar, porque se está haciendo uso y abuso de la detención preliminar. O sea, el doctor Frank Almanza, que es un excelente fiscal superior, dice, no se puede estar deteniendo a la persona 36 meses, lo sueltas, lo detienes, lo sueltas, lo detienes. No, para él dice, así sean mis colegas. Graves elementos de convicción, detención preventiva, acusación, juicio, está detenido, juicio y sentencia. Porque no se puede estar jugando con la persona, de estarla deteniendo y sacándola. Eso demuestra la incapacidad del fiscal. Porque el fiscal muchas veces pide detención preliminar. ¿Para qué? Para investigar. Pues no, señor. La detención preliminar no es para investigar. Usted tiene que investigar con otros elementos. Usted no es para que investigar y después lo suelto. Eso es un abuso de la detención preliminar. La detención preliminar debe ser ya cuando hay elementos de convicción para poder ir a una acusación, juicio y condena. Aún así, con evidencias anteriores, o sea, que haya habido intervención de este fiscal en otro tipo de denuncias que los vecinos y las comunidades han hecho, o sea, esto de alguna forma no se aumenta a las evidencias que hoy tienen. Sí, desde luego, o sea, no hay, cuando hay una investigación de esa naturaleza, se incrementan todas las evidencias que pueden haber y las denuncias que se han presentado, porque un juez así nomás no puede autorizar la intervención de un inmueble, más aún de un magistrado como es un fiscal. Claro. Ahora, nada más. Doctor, muchas gracias por estar colaborando con nosotros. Gracias a usted. Buen día. Buen día, feliz día. Bendiciones también. El doctor Julio César Castiglioni, especialista en Derecho Municipal, Regional, Electoral y Administrativo, el día de hoy con nosotros y todos los jueves en Radio